A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo, Dios siempre ha tenido personas que le han sido fieles. Hay quienes pueden decir, la iglesia de Dios ha caído en pecado. Hay quienes pueden decir, la iglesia se ha pervertido. Permítanme decirles que a lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, personas fieles, que no importa cómo, que no importa a qué costo, pero se han mantenido fieles a Dios. De paso, hay dos citas importantes. La primera tiene que ver con Apocalipsis 12:17. Aquí se describe al pueblo de Dios, como un pueblo fiel, con una característica muy peculiar. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice la Biblia, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, esta cita de Apocalipsis nos presenta, nos describe a un pueblo que ha sido fiel a Dios. Sí, ha tenido problemas difíciles que afrontar. Sí, ha tenido situaciones complicadas que vivir. Pero este pueblo ha decidido mantenerse fiel a Dios. La otra cita que encontramos aquí es Apocalipsis 17:14 y dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y describe al pueblo fiel de Dios con las siguientes características. ¿Qué características tan especiales? Dice la Biblia, son llamados. Ese pueblo fue llamado, ese pueblo fue elegido y son llamados fieles. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis, nos presentan dos sistemas opuestos, dos enemigos en guerra. Hay dos enemigos en guerra. Hay dos poderes en guerra. El dragón, que se llena de ira contra la mujer. Ahora, ¿por qué el dragón se llena de ira contra la mujer? ¿Por qué Satanás está enojado contra la mujer? La mujer significa la iglesia. ¿Por qué Satanás está enojado con la iglesia? Bueno, aquí quiero hacer una acotación, quiero hacer una explicación, una aclaración. Lo dijimos la semana pasada. Satanás no está enojado contra los 10 mandamientos. Satanás está enojado únicamente contra el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento describe quién es el creador de todo, porque el cuarto mandamiento describe quién es el único que merece la adoración y por qué razón merece la adoración. Entonces Satanás no está enojado con todos los mandamientos. Aquí vale la pena entonces añadir algo más. Satanás no está enojado contra todas las iglesias. Aún más, solo desde el punto de vista bíblico existen tan solo dos iglesias. Y no me refiero a dos nombres de iglesia. Me refiero que existen tan solo dos iglesias. Una iglesia que ha decidido mantenerse fiel a lo que dice la Biblia. Una iglesia que ha decidido mantenerse fiel a la iglesia. Y otra iglesia que ha seguido las costumbres, que ha seguido el camino más fácil para poder existir en este mundo difícil. O sea, en la Biblia no tenemos un nombre de la iglesia verdadera.
tenemos características de la iglesia verdadera. Tenemos cualidades de la iglesia verdadera. Pero también en la Biblia no tenemos el nombre de la iglesia que ha fallado a Dios. Tenemos características de esta iglesia. Por lo tanto, el dragón se llena de ira contra la mujer. Satanás está enojado contra la iglesia. No contra todas las iglesias, solo contra una. Contra la iglesia que ha decidido ser fiel a Dios. Contra la iglesia que ha decidido guardar los mandamientos de Dios. Repito, Satanás está en guerra, está en pugna contra la iglesia que ha decidido ser fiel a Dios en guardar los mandamientos. Y esta iglesia guarda los mandamientos como resultado de su salvación. No es el motivo principal para ser salvo, guardar los mandamientos, no. Esta iglesia decidió guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Sencilla, porque esta iglesia reconoce que ya es salva. O sea, aceptó a Jesús y aceptó la salvación. Por lo tanto, por eso Satanás está enojado contra esta iglesia que tiene esta característica. Guarda los mandamientos de Dios y también son llamados elegidos y son llamados fieles. Entonces, me emociona que dice el texto, pelearán, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es llamado Señor de señores y Rey de reyes. ¡Qué buena noticia! Satanás está enojado contra ti que quieres guardar los mandamientos de Dios. Satanás te odia a ti que guardas los mandamientos de Dios. Satanás te odia a ti que guardas los mandamientos de Dios. Satanás te odia a ti que quieres ser fiel a Dios. ¿Por qué crees que a veces te va mal en la vida? ¿Por qué crees que a veces te va mal en tu negocio? No quiero decir que siempre, pero en algunas ocasiones debemos admitir y reconocer que Satanás provee todos los medios, crea todos los medios para que tú te desesperes, para que tú te desanimes, para que tú no busques hacer la voluntad de Dios. Tenemos que reconocerlo. Es así de sencillo. Satanás te odia, quiere tu destrucción. Así de sencillo. Por otro lado, permítanme presentar entonces qué significa la mujer vestida de púrpura. De acuerdo a Apocalipsis 17, 1 al 6, encontramos a una mujer, o sea, la iglesia que ha fallado, que le ha sido infiel a Dios. Esta mujer se encuentra en Apocalipsis 17, 1 al 6. Esta mujer está vestida de púrpura y escarlata y avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella, esta iglesia, ¿se acuerdan que yo les estoy diciendo que esta iglesia ha fallado, le ha sido infiel a Dios? Bueno, la Biblia la llama la iglesia, que es una iglesia ramera, porque ella ha dejado a su verdadero amor. Ella ha dejado a su verdadero amor. Su verdadero amor es Jesucristo, pero lo ha dejado. Por eso el apóstol Juan la representa. Es una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una influencia sobre el mundo. Es una religión, es una iglesia apóstata que tiene influencia sobre el mundo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 17:2 que con esta iglesia han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, he dicho aquí que solamente hay dos iglesias. Dos iglesias. La iglesia que ha decidido ser fiel a Dios. La iglesia que ha decidido ser fiel a Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Y también esta otra iglesia,
Está la iglesia que se alejó de su primer amor, Jesucristo, que abandonó los principios bíblicos. Está la iglesia que dejó a un lado lo que decía la Biblia. Está la iglesia que dejó a un lado lo que planteaba los principios bíblicos. Y se alejó y se apartó. Lamentablemente, se apartó. Y la Biblia aquí la reconoce como una mujer que ha sido, fíjense, como una mujer que ha sido fornicaria, como una mujer que lamentablemente se ha apartado, se ha alejado de Jehová, nuestro Dios. Ahora, solo hay dos iglesias y usted está en una de estas. Solo hay dos iglesias y usted está en una de estas. Si usted se mantiene guardando los mandamientos de Dios, está en la iglesia. Está en la iglesia que se describe como una mujer vestida de blanco. O sea, es una iglesia pura que ha decidido mantenerse fiel y firme a Dios. Aquí hay algo importante entonces. Vean por favor, aquí hay algo importante. La Biblia nos presenta, la Biblia nos describe a un Dios que ama, que va a guardar, que va a proteger a su iglesia fiel. O sea, usted está en el equipo correcto. Si usted está guardando los mandamientos de Dios, si usted está buscando el rostro de Dios, usted está en la iglesia correcta. Manténgase fiel, persevere. Siga los consejos que aquí encontramos en Efesios 6, 10 al 18. ¿Qué encontramos en Efesios 6, 10 al 18? Encontramos fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, sino contra potestades, sino contra huestes espirituales de maldad. La lucha que enfrenta usted no es una lucha fácil, es una lucha contra Satanás y sus ángeles. La lucha que enfrenta usted no es una lucha fácil. La única forma de vencer es estudiar la Biblia todos los días, orar, buscar el rostro de Dios todos los días. Es la única forma de mantenernos firmes y fieles en esta batalla entre el dragón y el cordero. Afortunadamente, hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que el cordero vencerá al dragón. El cordero vencerá al dragón. Y usted está en el equipo correcto. Por favor, familia, avancemos, perseveremos, mantengámonos en el equipo correcto, seamos fieles, seamos leales a Jehová, nuestro Dios. Acompáñenme a estudiar esta semana la lección de escuela sabática. El día de mañana vamos a estudiar el vino de la ira. El martes, el misterio, la gran Babilonia. El miércoles, un llamado al compromiso. Y el jueves, Babilonia, el centro de la idolatría. No se pierdan esta lección. Acompáñenme, si Dios así lo permite. Esta semana vamos otra vez a restablecer el horario a las 6 de la mañana. Cuídense mucho. Soy su amigo Nemorio Machucho González y les deseo, como siempre, lo mejor de lo mejor. Feliz semana para todos.